volvemos a pauta semanal para analizar el acontecer semanal de la semana política que hemos tenido, una semana marcada por el debate en torno a este proyecto de ley de retiro de 10% de los fondos previsionales. En el primer bloque se analizaba el tema, pero se nos había quedado Eduardo Manzanares, y es importante tu mirada, Eduardo, como para concluir y un poco avanzar en todo lo que viene principalmente. ¿Cuál es tu mirada? Porque también es bueno informar aquí a la comunidad que este es el primer trámite. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, todavía esta noticia está en desarrollo y por lo tanto va a haber mucho análisis, mucha opinión. El sistema está... hay algunos que quieren matar este sistema, o el sistema ya está moribundo. ¿Cuál es tu impresión, Eduardo? Mira, primero una declaración de principio, que me gustaría dejarla sentada porque creo que lo hemos conversado. Sería muy importante que en esta mesa de debate estuvieran presentes las mujeres. Y yo echo de menos lo hemos conversado. Yo creo que es una tarea que debemos impulsar con mucha fuerza para que no se ha excluido a nadie, Eduardo, ¿eh? No, yo no digo que se ha excluido, pero hay que hacer el esfuerzo para hacerlo. De hecho, yo sé que se han invitado mujeres y ha sido difícil colocarlas en el panel, pero hoy día la sociedad está avanzando para que efectivamente la representación de las opiniones tenga siempre también un contenido de género importante. Dicho eso, me refiero al tema de la AFP. Si hay que destruirla o no, o si se está avanzando en destruir. Primero debemos constatar que el sistema de la AFP es un sistema de ahorro obligatorio individual. No es un sistema de solidaridad social como la entiende la mayoría del mundo. La mayoría del mundo. No tiene ese componente, a pesar que hoy día se le han agregado algunas cuestiones que han ido cambiando un poco ese foco, pero sigue siendo un sistema de ahorro forzado y obligatorio, en donde los trabajadores entregan el 10% de sus ingresos para que la administre una sociedad de inversiones privada, que normalmente lo que hace es prestársela a aquellas empresas con las cuales tienen normalmente también algún tipo de relación coligada e institucional y yo diría rayana, ¿no es cierto?, en el conflicto de interés. Porque todos sabemos que, y están ahí los datos, la plata de los trabajadores termina en el Banco Chile, termina en el Banco Santander, termina en el banco, hoy que lo vimos, del Grupo Sallé, ¿no es cierto?, que es el Itaú, termina en Cencosud, termina en una serie de empresas que son parte de las amistades de quienes hoy día gobiernan y son dueños de la AFP, y esas mismas empresas después le prestan a los trabajadores a 4 o 5 veces el valor al que su propia plata se la pagan. Normalmente la AFP está prestando a un 4 o 5% al año, y usted va a pedir un préstamo al banco o va a sacar algún tipo de mercadería a los supermercados que son dueños de estos señores, y se la venden a entre 20 y 25% de tasa de interés. Eso es lo perverso de este sistema, y la gente ya sabe que así es. Entonces, es un sistema de ahorro forzado, y el problema que ha tenido acá el gobierno, ¿no es cierto?, es que no ha podido desmontar la impresión que ya tiene la gente. Porque además, su estrategia, ¿no es cierto?, para resolver el problema de las personas que están pidiendo hoy día retirar este 10%, ha sido mezquino. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que pasó lo mismo con el bono COVID, con el postnatal de emergencia, con el llamado famoso plan clase media, que ahora le colocaron con esta frase tan chauvinista, plan clase media plus, típico de los bancos, esta cuestión de colocarle gold, plus, qué sé yo, y cuyo final al final es endeudar a la gente, lo mismo que se hizo con la AFC. Ya lo dije la vez pasada, de los 12.000 millones de dólares que se dispusieron para esto, 8.000 van a ir a parar a las empresas y solamente 4.000 millones a las personas con grandes dificultades. Yo tengo claro conciencia, porque además he conversado con las personas, que ha sido complejísimo que las personas accedan a estos bonos, porque les piden la ficha social, que tienen que reactualizarla, que hoy día hay demoras de hasta 45, 60 días para que esas fichas se reactualicen, porque les piden antecedentes que no tienen, obviamente. En el caso de las famosas pymes, primero eran 29 días, ahora están pensando en 89, pero sigue siendo complejo. Entonces, finalmente, siendo esta no una buena solución, porque no es una buena solución, la solución habría sido aquí que el Estado hubiera puesto directamente los recursos, y no que los propios trabajadores, al igual como hicieron con la AFC, tengan que estar sacando plata de sus ahorros. Siendo una mala solución, la gente lo advierte como una solución rápida, que va a poder disponer a su pleno arbitrio, sin que le estén diciendo a través de una canasta lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer. De manera que yo creo que esta campaña del terror que hoy día se ha implementado, que partió con el propio Alamán,
está destinada al fracaso. Yo espero que el Parlamento, en el Senado, tenga la altura de miras para entender que lo que la gente está diciendo acá es que está agobiada, que la crisis ya no la puede soportar, que le falta para comer, le falta para pagar el arriendo y que no pueden esperar que este Estado absolutamente incompetente para solucionar este problema le siga tramitando y le siga dando soluciones que no le van a llegar a tiempo al bolsillo de las personas. El problema es hoy día la gente tiene hambre. Vayan a ver en Santiago la cantidad de ollas comunes, en Punta Arenas la cantidad de ollas comunes. Nosotros como partido estamos entregando canasta, compañeros, porque la verdad es que no han recibido nada y son adultos mayores muchas veces. Entonces, esta solución, que no es la mejor, insisto, porque te está echando mano a la... Pero toda esta campaña del terror que dice que van a recibir menos pensiones, la verdad es que es una falacia. Porque ya este sistema demostró que no es competente para entregar buenas pensiones. Y como tú lo has dicho, Jota, lo más probable es que al final la diferencia sea entre 2.000 y 20.000. Yo espero que no lleguemos a esa diferencia, que efectivamente se cambie este sistema de pensiones, se cambie el sistema de la AFP por un sistema más solidario, mixto, como quieran llamarlo, en que todo el mundo tenga derecho a discutir y a colocar las cosas en su lugar. Para eso, estimados oyentes, hay que cambiar la Constitución. Yo diría que más que destruir la AFP, lo que hay que echar abajo es una Constitución absolutamente ilegítima, que fue hecha, ¿no es cierto?, entre gallos y medianoche, en un momento en que no había registros electorales, en que la gente estaba asustada, por nada más demuestra las 3 quintas partes que hubo que tener en la Cámara de Diputados, o sea, una mayoría impresionante. Hay que cambiar la Constitución para que esto cambie también, y probablemente desde allí podemos cambiar también el sistema de AFP por otro sistema de mejor calidad, donde las personas realmente sientan que tienen un futuro mejor cuando se vayan a la casa, porque ya cumplieron con su vida, ¿no es cierto?, laboral. Muchachos, los quiero llevar en los minutos que quedan para seguir con esto. Voy a partir contigo, Hernán, y vuelvo a leer una cita. Comillas, hay que apoyar al presidente aunque lo encuentren chico, feo y tonto. Cierre de comillas. Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional. Ese mensaje va a los militantes de RN, a la UDI, que ha estado bastante enojada con el gobierno a partir de las últimas votaciones. ¿A quién va ese mensaje y cómo se enmarca ese mensaje donde, por ejemplo, frente a esta situación de crisis, hay un proyecto de ley que ya fue aprobado, el de congelar el corte de suministro básico, y que el gobierno ha anunciado un posible veto, que para que ese veto sea efectivo, es decir, esa ley no se promulgue, requiere también el apoyo de su propio parlamentario. Al presidente hay que apoyarlo independiente de si es feo, chico o tonto, como señala don Carlos Larraín, o en esto también hay una mirada distinta desde tu sector. No, bueno, hay que recordar que cuando el presidente Lagos, el presidente socialista Lagos, estaba en grandes problemas en su periodo, la UDI creo que lo ayudó, ¿cierto?, de manera republicana. Y esto hay que recordarlo, cuando la democracia cristiana no pudo inscribir a todos sus candidatos para diputados, se iba a quedar sin diputados en la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo la UDI? Le tendió una mano por una mirada republicana, ¿cierto? Lo que entiendo, lo que dice don Carlos Larraín, es efectivamente eso, ¿cierto? Es el presidente de la República. Y si queremos preservar la democracia, ¿cierto?, hay que apoyar, se podrá discrepar, ¿cierto?, pero la institución de la presidencia de la República hay que respetarla. Ese es el sentido, no el sentido de decir yo tengo una idea distinta y voy a apoyarlo con su idea, porque efectivamente el gobierno pasado, el presidente de Chile, que hizo grandes desmanes políticos y económicos, bueno, ahí está, se le apoyó en su calidad de presidente de la República. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el mensaje, apoyar, porque si no la República se nos puede caer. Hoy día está Piñera, mañana puede estar otro presidente, y quizás mañana no puede gustar un presidente de manera cristiana, un presidente socialista, o de otro signo, pero tengo que apoyarlo en la medida que preservemos la democracia. Y si Eduardo Manzanares piensa que la Constitución es legítima, perfecto, entonces tengo todo el derecho para pensar de que la presidenta Bachelet es una presidenta doblemente ilegítima. Y por tanto, todos sus actos son todos ilegítimos, porque todos sus actos, todo su gobierno emanaron de esta Constitución que dice que es legítima. Todos son ilegítimos.
creo que eso no se sostiene. La lógica mínima, ni siquiera la lógica política la sostiene. Eso. Ahora, esa palabra, Gabriel, de Carlos Larraín, yo diría que nos van hacia la oposición, un poco haciéndole un llamado a atención, sino que principalmente van al propio oficialismo. En ese sentido, son semanas difíciles para el gobierno, sobre todo lo que viene, pero ahí viene una imposición y como que también lleva la disputa que hay al interior de Renovación Nacional, probablemente en las próximas elecciones internas, porque también aquí hay mucho lo que está en juego. Este llamado a atención va de alguna manera a quitarle la libertad que han mostrado muchos de sus militantes de partido en términos de tener una posición diferente al gobierno, porque no significa apoyar al gobierno, ser obsecuente, creo yo, en términos de proyectos, de iniciativas que se están enviando. ¿Cómo se escucha este llamado del expresidente al interior de tu partido? Bueno, don Carlos Larraín siempre ha tenido esa forma de expresarse tan particular. A pesar de que uno se pueda dejar llevar solo por el titular, lo que entiendo que quiere decir, partiendo de la buena fe de que quiere aportar, es que es una de las visiones que hemos tenido dentro de Renovación Nacional, que no podemos actuar casi como cada uno por su lado, como Montonera, pero Renovación Nacional es un partido grande, tiene las bancadas más grandes el día de hoy en cuanto a diputados, a nivel nacional, a nivel de cores, a nivel de concejales incluso y alcaldes. Es un partido que está ocupando los más espacios en Chile en cuanto a representación. Y eso se ha logrado con un trabajo que logra confluir muchas corrientes, vertientes, liberales, conservadores, católicos, evangélicos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es el camino que nosotros, como miembros de este colectivo, elegimos y en lugar de ser un partido chiquitito y ordenado. Y es parte de los bemoles con los que nos encontramos cuando elegimos ser este tipo de partido político. Ahora, estas discusiones no son de ahora, Renovación Nacional ha tenido estas diferencias durante mucho tiempo, pero hoy se agudizan, primero por la crisis, segundo por la diferencia también en el resultado que el gobierno esperaba. Y la verdad es que lo que hemos esperado como Renovación Nacional también es, desde un espíritu constructivo, es ser escuchados en cuanto a las propuestas. Hemos propuesto... por ejemplo, que las personas que jubilen y tengan menos de 5 millones en su cuenta la puedan sacar y puedan acceder a la pensión básica. Hemos propuesto sacar a la banca de los créditos universitarios. Hemos propuesto seguros universales en materia sanitaria. Hemos propuesto un montón de cosas, pero... Esa mirada social para algunos de tus socios es como una mirada de tener pensamiento más de izquierda que de derecha. Entonces ahí hay un debate re interesante, porque pareciera ser que todo lo que tenga sello social para un sector político, eso huele a comunismo, huele a izquierdismo, y no necesariamente es así. Y la verdad es que yo me sorprendió con los argumentos. Si uno veía la discusión parlamentaria, cómo argumentaban muchas personas de corriente de izquierda respecto de la capitalización individual, parecían uno más de los nuestros. Pero aquí hay una inversión de roles bastante peculiar. Yo entiendo de que la discusión se produce un poco más por los coletazos en términos economicistas que esto pueda producir, por la posición además que impulsaba el propio gobierno y que tampoco se logró, que no logró comprometer a todo el sector. Claro, si hubiese votado en bloque, hubiésemos tenido otro resultado y tendríamos que estarle dando la cara a la ciudadanía con este otro resultado. No obstante, hubo bastantes valientes que quisieron optar por aprobar esto, que, digámoslo, tampoco es una reforma constitucional, es agregar un artículo transitorio, y por eso se usó la fórmula de los 3/5. Si no, se hubiese tenido que ocupar el quórum de 2/3. Tampoco es una reforma constitucional. Constitución firmada por Ricardo Lagos, por cierto, con esa legitimidad. Yo no ilegitimo el marco con el cual hoy estamos institucionalizados. No obstante...
se han cruzado aquí las veredas, disculpe, con esto termino, se han cruzado las veredas, uno ha visto argumentos de todos lados y la verdad es que lo que se necesita hoy es soluciones. Cristian, también hemos visto este debate de algunos que creen que la economía es una ciencia exacta, pareciera ser. Este es un antiguo debate de la economía y hemos escuchado, es cierto, que hay opiniones que cuesta a veces uno identificar de dónde viene o de qué domicilio viene, porque este debate se ha llevado mucho más a un tema economicista que a un tema de política pública. ¿Cuál es tu mirada de este quiebre que hay en el oficialismo y cómo también dentro de la oposición esto permite para sincerar las posiciones que hay, que no son lamentablemente comunes a la hora de tener este tipo de discusión? Está en silencio, Cristian. Ahí sí. Sí, ahora sí, perdón. Una cuestión previa. No se puede negar que esta ley de la AFP, del poder retirar el 10%, fue a raíz de que se pudo inscribir un artículo en la Constitución. Entonces, que me vengan a decir aquí que no se modificó la Constitución, eso son falacias. Se cambió un artículo puntual de la Constitución. La Constitución tenía un texto, hoy día tiene otro diferente, aunque sea por una línea, pero eso se cambió. ¿Ah? Eso lo quiero dejar asentado claramente. Yendo a tu pregunta, la economía es una ciencia social. Por lo tanto, comparte muchos elementos del método científico, pero efectivamente no es exacta. Y tiene escuelas de pensamiento. Una de esas escuelas de pensamiento es el marxismo, otra escuela de pensamiento es el neoliberalismo, hay otra escuela de pensamiento que es la keynesiana, y hay un largo etcétera de distintas escuelas de pensamiento. Por lo tanto, claro, uno puede abrazar determinadas ideas, pero todas estas escuelas están basadas en supuestos. Se supone que el mundo se comporta racionalmente, pero todos sabemos que el hombre no es enteramente racional, tiene un componente importante de emociones. Y así un sinnúmero de elementos que además con los años se ha dado cuenta que hay algunos supuestos que no se cumplen o que no se cumplieron derechamente, ¿eh? De manera que no hay que olvidarse de eso. Esto es bastante de ciencia social, tiene elementos del método científico, por supuesto, pero por otro lado también hay que mirarlo en su justo contexto, porque no se pueden aplicar las mismas políticas económicas para una economía normal que para una política que para una economía que está en crecimiento, o que para una economía que está ya desarrollada, o para una economía que está en un estado de catástrofe como el que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, los supuestos no pueden ser aplicados del libro y desde un manual a rajatabla. Tienen que estar aplicados con cierto criterio. Por lo tanto, hoy día hay un escenario que cambió y todos los supuestos económicos, no hay ningún libro económico hecho sobre tiempos de pandemia. Todos los libros económicos están hechos para fomentar el desarrollo, el crecimiento y una serie de cuestiones más, ¿cierto? Pero no en el estado en el cual nos encontramos hoy día, donde el crecimiento es por lejos lo menos importante. Lo más importante hoy día es salvar llegar al día de mañana, ¿cierto? Y preocuparse del tema de la salud. Ahora, yo también quiero defender un poco la postura de que no hay que olvidarse de que el gobierno ya abandonó su programa y por lo tanto los partidos de gobierno no están votando proyectos que venían en el programa al cual ellos adhirieron en su momento cuando formaron la coalición. Por lo tanto, hoy día hay bastante libertad de todos los sectores, de izquierda, de derecha, de contrario al gobierno, no, de votar los proyectos libremente porque no se está siguiendo la pauta de un programa de gobierno. Hoy día el 18 de octubre cambió muchas cosas y la pandemia cambió otras tantas más. Por lo tanto, no hay ningún gobierno que con la pandemia pudiese poder ejecutar su programa a cabalidad. Hoy día hay mucha improvisación, hay mucha copia de lo que viene desde afuera. Por lo tanto, el hecho de que alguien vote o no a favor, hoy día en realidad se está un poco diluyendo esa doctrina política que a lo mejor algunos tienen, y por eso que cuesta muchas veces identificar cuando hay gente de izquierda defendiendo el modelo AFP o cuando hay gente de derecha votando para que las personas puedan retirar el 10% del fondo. Eduardo, es cierto que hoy día cuesta ver cuál es el sistema que mejor ha contribuido a enfrentar una crisis mundial como la que estamos viviendo, y ahí probablemente no hay escrito libros ahora, pero van a salir respecto a si los países que tienen un modelo social más socialdemócrata, de Estado benefactor frente a una crisis, han tenido una mejor respuesta que aquellos otros sistemas más económicos, más capitalistas propiamente tal. En eso creo yo que también es parte del debate que tenemos dentro de la oposición, de cómo nos situamos en esta situación que es bastante inédita en comparación a otras crisis mundiales que han vivido. Para ir cerrando, porque ya nos estamos por terminar el programa, Eduardo, danos tu opinión respecto a lo que ha sido esta discusión.
Bueno, claramente los países que han abordado esta crisis con una mirada más cercana, ¿no es cierto?, al estado de bienestar de esos países que tú mencionas, han tenido mejores resultados desde el punto de vista del manejo de la crisis de pandemia y también en términos económicos. Eso es, seguramente va a ser un tema de debate. Pero también es cierto que la pandemia ha provocado una crisis en todos los sectores. O sea, esto efectivamente impactó en la humanidad de forma definitiva y probablemente lo que veamos en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos años, van a ser cambios dramáticos, ¿no es cierto?, en la forma en que la política se hace, la política pública, me refiero a las políticas de salud. Probablemente se va a recuperar mucho de lo que fue antaño las políticas públicas de salud, donde el Estado tenía un rol preponderante. Las clínicas claramente acá en Chile, a pesar que han colaborado, no han tenido el apoyo, o sea, no han sido fundamentales para la crisis. Acá lo han hecho los hospitales públicos con todas las dificultades que han tenido. En el ámbito político las crisis son evidentes. Hoy día la crisis en la centro-derecha es tal así que, tal como yo se lo mencionaba adelante, el ministro Blumen acaba de plantear que es probable que el gobierno los próximos años tenga que gobernar con una coalición más pequeña. Es decir, van a haber gente que se va a desafectar definitivamente. Algunos se van a ir a la extrema derecha en el caso de sectores de la UDI y otros se van a ir, ¿no es cierto?, hacia el centro más centro, en el caso de Renovación Nacional. Y no nos debiera extrañar que al futuro tengamos un tipo de coalición totalmente distinta como la que se vive, como tú lo decías, ante España. Pero parodiando un poco la frase de Larraín, yo creo que ese es un mensaje para su sector importante. Yo creo que efectivamente tienen que apoyar a su presidente y no porque sea chico y feo lo tengan que abandonar. La tercera parte la dejo en suspenso. Pues bien, ya estamos terminando el programa de Pauta Semanal. Simplemente desearles una buena semana. El debate sigue y va a seguir en la próxima semana respecto a este proyecto de ley del 10%. Y en realidad, más allá de posiciones más o menos, creo que en tiempos de crisis lo que uno debe aspirar no a ser ni un héroe ni una heroína, sino que simplemente ser buenas personas. Eso es lo que necesitamos en este momento, sobre todo ser buenas personas, solidarios y empáticos. Por lo tanto, el llamado también a seguir cuidándose, respetándonos y teniendo un buen vivir. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima semana en Pauta Semanal. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.